Bienvenidas y bienvenidos a la lección 6 de Aprende Hebreo. Comencemos. Aprende Hebreo. Lección 6. El hebreo bíblico. Cuando se trata del hebreo bíblico es imperativo comenzar por el principio, Bereshit. Génesis. El vocabulario del Génesis es elevado y muy poético, pero a la vez sencillo. Si el estudiante posee una copia del Génesis en hebreo, debe utilizarla ahora en esta lección, pues haremos referencia al texto hebreo. Algunos tienen el programa CompuBiblia de la Sociedad Bíblica, que contiene el texto hebreo de la Biblia Stuttgartensia. Es una buena ayuda, pero no es indispensable, basta con que tengan una copia del Génesis hebreo impreso. Además, el texto hebreo de la CompuBiblia no tiene todos los acentos que tiene el texto impreso, esto es una gran desventaja, por lo que el texto impreso es mucho mejor para los estudiantes. En esta lección no podemos copiar todos los acentos de la Biblia hebrea impresa porque hasta ahora no los he podido sacar todos con los códigos de ASCII. Así que usamos mayormente el de la rayita vertical y el del angulito. Creo que es indispensable que todo estudiante del idioma hebreo tenga un Tanaj en hebreo impreso. Quien no tenga un Tanaj en hebreo puede comprarlo en las sociedades bíblicas o en las librerías judías de su país. Análisis de Bereshit, Génesis 1:1. Advertencia: no se haga trampa usted mismo, no busque su Biblia en español. Aténgase solamente al texto hebreo según vayamos traduciéndolo. No es difícil. Iremos ayudándole paso a paso. Lea ahora el primer verso de Bereshit en hebreo, y luego lo comentaremos. Bereshit bare Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Veamos las siguientes consideraciones. 1. A la primera palabra, Bereshit es compuesta. Primero vamos a dividirla en sílabas, be, re, shit con acento en la última sílaba. Ahora vamos a dividirla en sus componentes, be, resit. La preposición be significa, en, o, con. La palabra resit significa, un principio, un comienzo. Aquí aparece sin artículo definido. Así que la primera palabra puede traducirse, en un principio, o, al principio. 2. Anote esto. Para decir, en el principio, el hebreo es así, Bereshit, que es una contracción de Bearesit, pero el texto bíblico no dice así, sino que dice Bereshit. No vamos a entrar en todas las complejidades de esta construcción, pero es claro que no lleva el artículo definido, el. Hay quienes le dan importancia a esto aduciendo que ha habido varios principios, y el principio de Bereshit 1:1 es uno de ellos. No apruebo ni desapruebo las diversas hipótesis sobre esto. 3. La segunda palabra es bara. Está en tiempo pasado, singular, masculino, y viene del verbo raíz para, crear. El angulito a la izquierda de la segunda vocal es un acento en la última sílaba, lo que solo se usa en las escrituras hebreas. Generalmente este verbo implica crear de la nada. El verbo para hacer algo a partir de materia existente es, asá, de donde viene el, ose, de la canción, ose Salom Bimromav. Ose, significa, hacedor, boré, significa, creador. Aquí se habla del creador. 4. La tercera palabra es Elohim, que es el plural de Elo. Esto es lo que se conoce en gramática hebrea como un plural majestático, o de excelencia. Es un plural con sentido singular, que quiere expresar la plenipotencia del ser divino. Este es el sujeto de esta oración, el que realiza la acción. En hebreo, al igual que en español, pero muy diferente al inglés, el verbo se coloca antes del sujeto. En inglés se dice, Dios creó, pero en hebreo se dice, bara Elohim, creó Dios. Claro que nos parece que la palabra, Dios, es una traducción pobre de Elohim. Una traducción mucho mejor es, el poderoso. El original el que significa, poder, fuerza. 5. La cuarta palabra es la partícula et, que significa, a. Algunas versiones interlineales la traducen siempre como a, pero en español esto no suena bien ni es correcto cuando se trata de objetos, aunque es correcto cuando se trata de humanos. Por ejemplo, es correcto decir hizo al hombre, pero no es buen español decir hizo a la casa. Se dice hizo la casa. Por eso en las versiones españolas no se traduce como a menos que se refiera a una persona, y esto es correcto. 6. La quinta palabra es hasamayim. Tiene el artículo definido, a, y siempre es palabra grave o llana. Note el acento al lado de la tercera, a.
Asamayim es el objeto del verbo crear, o sea, el que recibe la acción. ¿Qué creó Elohim? Asamayim, los cielos, o el cielo. Aquí tenemos otro plural con sentido de singular, más bien con sentido dual. La terminación ayim es dual, indica dos. Aunque en el judaísmo se dice que hay 7 cielos, esto no se desprende necesariamente de esta palabra. De hecho, muchas versiones judías, como el Tanaj de Jerusalén, hebreo-inglés, y otras, lo traducen aquí como el cielo, en singular. 7. La sexta palabra Beet. Es igual que la cuarta palabra, pero se agrega una bab, que significa y. Aquí significa ia. En hebreo moderno esto se lee Beet, pero en hebreo bíblico se lee Beet. En hebreo bíblico la siempre suena como v o u, así que se lee, por ejemplo, David. Pero en hebreo moderno no es así. 8. Y la séptima y última palabra del versículo 1 es Haaretz. Los 2 puntos al final equivalen al punto final del español. Esta palabra es singular y lleva el artículo definido, a, o sea, la. Noten que el artículo definido a significa lo mismo, el, que, la, no tiene género, es como el inglés, de. En hebreo no existe el artículo indefinido. Por ejemplo, Bayit se puede traducir como, casa, o como, una casa. Pero Abayit es siempre, la casa. Más vocabulario de práctica. Creador, Boré. Adam, hombre, Adam. Varón, Ish. Luz, Or. Mi creador, Borim. Montaña, Ar. Hembra, Isa. Mundo, siglo, Olam. Tierra, Eretz. La tierra, Jaeretz. Tarde, Erev. Poderoso, fuerza, Dios, El. YHVH, Yod, Hei, Vav, Hei. Mañana, Boker. Utilizando el vocabulario de la tabla, traduzca las siguientes frases al español. 1. La palabra Olam es muy versátil. Significa mundo y también siglo. En muchos sidurim se traduce como universo. Además, significa antiguo y eterno. Cuidado con las traducciones españolas de la Biblia, que a veces traducen mal esta palabra. 2. La vocal T, como en Boré se pronuncia de 2 maneras en el hebreo moderno. Los sefarditas la pronunciamos Boré, mientras que los askenazitas, y muchos en Israel, la pronuncian Borei. En el hebreo bíblico es siempre No se desanime. Si se le hace demasiado difícil, repase de nuevo las primeras 2 lecciones. Tal vez necesite practicar estas lecciones con más frecuencia. Trate de practicarlas con otras personas. 3 puntos más sobre los acentos. 1. Aunque en el hebreo moderno el meteg se usa como acento único en los sidurim, en las escrituras hebreas el meteg es un acento secundario que tiene pero a veces no tiene nada que ver con el tono. 2. Cuando hay 2 acentos en una misma palabra, el último es el que indica el tono de la palabra. 3. En las escrituras se usa con más frecuencia como signo tónico el acento que es en forma de un pequeño ángulo al lado izquierdo de la vocal. 4. Hay muchos otros acentos que ejercen diversas funciones, pero esto queda para un curso más avanzado. Recuerde, este es un curso básico, para aprender a leer hebreo, no está dirigido a aprender la gramática del idioma. Por eso incluimos muy pocas reglas gramaticales. El estudiante no debe preocuparse por todas las reglas ahora. El primer paso es aprender a leerlo, después manejaremos las reglas, y después, para especializarse, necesitarán un curso avanzado. Los niños aprenden primero a hablar, sin conocer las reglas gramaticales. Varios años después aprenden a leer su idioma, y años más tarde aprenden las reglas que gobiernan el idioma. Así que no se apresuren. Tómenlo suave, pero tómenlo en serio. Salom.